Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad en este día de compartir con ustedes como todos los días como este. Estamos en esta hora, por este mismo medio. Gracias a Dios y quiero que ustedes compartan esta transmisión con otras personas, con sus amigos, con sus relacionados, con sus contactos. Dele share, dele compartir para que todo el mundo pueda escuchar lo que vamos a compartir en el día de hoy con ustedes. Quiero comenzar diciéndole que estamos muy contentos, muy emocionados porque estamos viviendo tiempos proféticos. Este es el año, el Señor nos dijo desde el principio, desde el año pasado nos dijo el Señor que este es el año del establecimiento profético. Y así declaramos el año y comenzamos a hablar de eso en nuestras reuniones primeras del año. Por eso estamos contentos, estamos agradecidos del Señor de que nos está viendo desenmarañar la historia profética delante de nuestros propios ojos. Estamos viendo cómo la profecía se hace una realidad delante de nosotros. Vemos cómo se cumplen no solamente las señales que ya están cumplidas, sino vemos cómo cada palabra que está escrita en la Biblia está haciéndose una realidad. Estamos viendo cosas extraordinarias, cosas muy hermosas. Y aparte de las señales que se están viendo cumplidas, estamos viendo también cosas que están ocurriendo detrás de cortinas. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de cierto debate que hay hoy día dentro de los medios aún cristianos acerca de la situación esta que estamos pasando. Yo no me estoy refiriendo al asunto del coronavirus, que todo el mundo sabe que es una realidad. Existe una epidemia global donde muchos países están teniendo tristemente bajas y han muerto tantas personas, no solamente eh, a nivel mundial, sino en los Estados Unidos, donde residimos. Nuestros países latinoamericanos, la cosa no está está grave, no tan grave, pero está grave. Y una de las preguntas que la gente se hace siempre es, ¿por qué no se muere más gente? ¿Por qué no se está muriendo más gente en nuestros países, en estos países empobrecidos? Como nuestros países latinoamericanos, que hay muchos de esos países que la gente no tiene ni qué comer. Una de las teorías es que, por ejemplo, yo soy de origen dominicano y en mi país constantemente, cada año, cada 2 años, aparece una nueva epidemia de un nuevo virus. Que si no es el dengue, la chikungunya, que ya usted sabe, todas las cosas habidas y por haber aparecen por allí. Y aparentemente la gente que tiene menos recursos son las que más han sufrido todas esas cosas y ya tienen inmunidad cruzada contra cualquier virus que venga. Preparados inmunológicamente para resistir cualquier cosa que venga. Entonces, eso es una de las cosas tenemos que saber y entender, de que por eso no ha sido peor la cosa. Sin embargo, la gente que más se cuida, yo tengo que irme cuidando porque cualquier gripecita me afecta mucho, porque a mí me cuidaron desde pequeño y no me permitían andar descalzo, no me permitían andar todas esas cosas así. Pero los muchachitos de nuestros barrios que andan descalzos y beben agua sucia, yo voy a mi país y siempre que salgo tengo que estar bebiendo pastillas para la meba, para yardias, ya te sabes, todas esas cosas. Porque si no me da dolores de barriga y todas esas cosas. Pero al de allá no le da nada. ¿Por qué? Se beben toda su agua donde sea porque ya están inmunizados contra todas esas parasitosis y todas esas infecciones. Entonces, eso es bueno saberlo. Entonces, la cuestión de la pandemia es una realidad y ha ocurrido, claro, eso se ha aprovechado políticamente para atacar a los gobiernos, para atacar a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para atacar al gobierno federal, para decir que no están haciendo las cosas bien, que ya ustedes saben todas las cosas. Se ha aprovechado políticamente esto y unos lo aprovechan para repartir regalos, otros para beneficiarse. Tantas cosas que están ocurriendo, eso también es cierto y nosotros tenemos que estar pendientes. Pero de lo que quiero referirme en el día de hoy es algo que está en el tapete en el día de hoy. Está en las noticias, está en donde quiera. Y es el hecho
de que se está produciendo un movimiento que están viendo como que hay una violación de los derechos humanos, violación constitucional de los derechos humanos. Y usted dirá, ¿en qué se me está violando a mi derecho? Bueno, se están violando los derechos, muchas veces se violan los derechos cuando a ti, sin que tú lo quieras y sin que tengas una razón, te obligan a quedarte en tu casa si no te meten preso. Eso es una violación de los derechos humanos, porque nosotros tenemos derechos, especialmente en las congregaciones. Las iglesias, si ustedes se dan cuenta, cuando comenzó esta epidemia, cuando comenzaron las redes noticiosas a hablar acerca de los lugares públicos de reuniones que no debían, y mencionaban los lugares públicos, que escuela, que deportes, que espectáculos, pero no mencionaban las iglesias. ¿Y usted sabe por qué no la mencionaban las iglesias? Le voy a decir por qué. Porque la mayoría de los gobiernos siempre se han jactado de que hay una separación entre Estado e iglesia. Eso es para decir que la iglesia no se tiene que meter con el gobierno. Para eso es que lo han utilizado, aunque no fue utilizado originalmente al principio para eso, sino para proteger a la iglesia del gobierno. Para eso fue que se hizo originalmente eso. Sin embargo, en estos días, por eso no se salía diciendo las iglesias. Pero como las iglesias respondieron al llamado y también cerraron sus puertas y dijeron no vamos a dar culto, entonces ellos ahora han creído que tienen una autoridad contra la iglesia. Y no es así. La iglesia, nosotros tenemos derecho de credo. Nadie puede impedirnos a nosotros en un país libre que nosotros tengamos derecho a escoger nuestra religión, nuestro credo, nuestra reunión. Entonces nosotros tenemos que entender eso también. Por eso, cuando usted ve estas discusiones, tenemos que separarla en dos partes. En lo que es teoría de conspiración, que es, por ejemplo, el decir que la vacuna va a tener un chip adentro. Eso es teoría de conspiración. Que si va a tener un chip adentro. Las vacunas siempre han existido y siempre van a existir. Porque las vacunas prevén. Si hay muchas enfermedades que hoy no nos dan a nosotros, es porque hubo una vacuna que nos libró de esas cosas cuando éramos pequeñitos. ¿A cuántos de ustedes no tienen marcas todavía? Yo tengo una marquita por ahí de la BCG que me pusieron cuando era un muchachito. Entonces, a todos nosotros, porque la tuberculosis era un problema sanitario en su tiempo, pero nos vacunaron. Entonces, y nos libramos de eso, de sufrir de esas enfermedades. Hoy día, hay una teoría que dice que hay un famoso empresario por allí, un hombre de negocios, está provocando. Yo no estoy diciendo que eso no sea todo cierto, pero estoy diciendo que el problema de decir que a la gente lo van a obligar y utilizar para ellos la Biblia, diciendo que eso es la marca de la bestia, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y tenemos que estar muy claros de esto. La marca de la bestia no es algo que te van a poner a ti subrepticiamente, sin que tú te des cuenta. Es algo que voluntariamente la gente va a aceptar. Yo espero, según mi interpretación bíblica, no estar aquí cuando eso suceda, porque yo creo que antes de eso va a venir Jesucristo por su iglesia. Yo lo creo. Y según, la otra cosa es que tenemos que estar pendientes entonces de que sí es cierto que se ha aprovechado políticamente todo esto y se ha sacado ventaja política de todo esto, de esta información que estamos recibiendo. No es menos cierto que nosotros tenemos que ser obedientes a ciertas reglas, a ciertos patrones. Si el gobierno no puede, no debe, puede pero no debe, intervenir en el gobierno de la iglesia, porque el gobierno de la iglesia es totalmente diferente que al gobierno del mundo, al gobierno secular. Y yo le digo esto porque inclusive lo que hemos enfrentado problemas legales y hemos llevado nuestra disputa a las cortes. Si a usted le ha pasado, yo lo hice, a mí me sucedió, los jueces no saben qué hacer con nosotros. Y lo único que le dicen es, vamos a poner un mediador entre ustedes para que traten de resolver eso entre ustedes. Y cuando ustedes tengan una solución, ustedes vienen donde mí y la sellamos. Eso es lo que hacen.
Entonces, ¿por qué? Porque ellos no tienen regulaciones para la iglesia. No tienen. Hay separación entre el Estado y la iglesia. Entonces, pero ahora se quiere regular las reuniones de la iglesia. Y lo que se haga en la iglesia, oía un gobernador decir por allí que no se puede obligar a la gente a hacer tal cosa, que no se puede obligar a la gente a hacer tal cosa. Como que en la iglesia las cosas se hacen obligadas. No, que en la iglesia te prohíben. La iglesia no te prohíbe. La Biblia dice cómo nosotros debemos ser. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta, le voy a decir algo, le voy a un testimonio personal. Y es que cuando el Señor me salvó, yo era un fumador, jugador de lotería, jugador de caballos. Me gustaban esas cosas. Y, y cuando llegué a la iglesia, pasaron meses para yo darme cuenta de que yo no estaba haciendo esas cosas. Ni fumando, ni jugando, ni haciendo lo que siempre hacía. ¿Quién me obligó a mí a hacer eso? Nada, nadie. Eso salió de mí, salió de mi corazón. Yo era una nueva creación, una nueva criatura. Y lo que antes controlaba mi vida, ya no me estaba controlando. Entonces, pero la gente cree que en la iglesia te prohíben que tú hagas esto. En la iglesia te prohíben que tú hagas lo otro. En la iglesia te obligan a que tú hagas. En la iglesia no obligan a nadie. En la iglesia no controlan a nadie. Que a ti te obligan a dar tal cosa. Que a ti te obligan a hacer tal cosa. Que a ti... No, eso es mentira. Eso sí son cuentos de ficción. Eso sí son teoría de conspiración. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios es real. Nos damos cuenta y vivimos por ella. Es el manual, es la guía. Entonces, pero el gobierno secular, el gobierno provincial, el gobierno federal, el gobierno estatal, es diferente. Es completamente diferente a lo que tenemos en la iglesia. Entonces, tú no puedes venir a aplicar las reglas del gobierno a la iglesia, dentro de la iglesia. Es verdad que ustedes le pueden decir a las congregaciones, a la iglesia, a los pastores y a los líderes, estas son las patrones que podemos hacer, como ustedes podrían hacer esto y esto y esto y esto, pero no se puede obligar, no se puede intervenir. Entonces, eso tenemos que estar claros de esa cuestión, porque ya estoy oyendo a muchos gobernadores dándole órdenes a la iglesia y usted no tiene ninguna autoridad para darle orden a la iglesia. El único que gobierna la iglesia se llama Jesucristo, el Señor de la iglesia. Por eso tenemos que estar muy pendientes, tenemos que estar muy seguros de todo esto. Dios me lo bendiga. Entonces vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo y vamos a seguir clamando. Y yo quiero mi oración en el día de hoy, en breves segundos, dedicársela a esta parte, que nosotros abramos bien los ojos para que defendamos nuestras libertades civiles. Tenemos derecho de reunión, tenemos derecho de expresión, tenemos derecho de profesar la religión y el credo que nosotros querramos. A usted nadie lo puede obligar a hacer nada. En un país constitucional, en un país constitucionalmente libre, en un país democrático, como decimos que somos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y dejarse de estar diciendo que no es así. Yo oigo amigos diciendo cosas, barbaridades que yo no sé ni de dónde las sacan. Pero que Dios nos guarde, que Dios nos libre y orar siempre por nuestras autoridades. Mire, yo oro por mi alcalde, yo oro por mi gobernador, oro por mi presidente, aunque sean de diferentes partidos, pues son el mío. Y yo oigo lo que ellos dicen y lo comparo con la palabra de Dios. Si es cierto, si está bien, no hay problema, vamos para adelante. Si es para proteger, porque nadie puede decir, ustedes pueden decir, nadie impío, hijo del diablo, puede decir que nosotros, los líderes del Señor, no tenemos compasión ni amor por las personas y que estamos más por interés que por otra cosa. ¿Quién dijo? El Señor reprenda al diablo. Muchos de nosotros hemos dejado profesiones que nos daban mucho dinero por venir a servir al Señor. Al servir al Señor. Para que usted venga a decir que nosotros estamos aquí en esto por dinero. Si quisiéramos dinero, yo soy médico de profesión. Si yo quisiera, estuviera ejerciendo mi profesión en vez de estar predicando la palabra de Dios. Pero Dios me llamó a esto. Y yo tengo que decir la verdad. Y tengo que abrirle los ojos a la gente. Abran sus ojos, no se dejen manipular, ni por uno ni por otro, ni por teoría de conspiración, como diciendo como que el virus no es verdad, que el virus no, eso es verdad, hermano, eso mata gente.
si usted tiene condiciones. Pero también los medios de comunicación han utilizado esto para vender, y como si venden y la gente lo sintoniza, venden más anuncios, y si venden más anuncios entra más dinero. Entonces ellos están aprovechando para hacer eso. Eso está ocurriendo, no podemos negarlo. Entonces, pero nosotros no podemos negar de que sea realidad, de que existe una pandemia, de que están muriendo mucha gente, especialmente la gente más desprotegida. ¿Entiendes? La gente que están con problemas de salud previas. Tenemos que estar pendientes de eso. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora presentamos esta situación que hemos estado considerando en esta primera parte. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control. Para ti nada, Señor, es oculto. Para ti no es un secreto lo que está sucediendo. Para ti no es nada raro. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Te presentamos a nuestros hermanos, que no haya división en el cuerpo de Cristo, que no haya, Señor, diferencias públicas, sino que nosotros no nos dejemos provocar por los agitadores profesionales, por los políticos, sino que vivamos para la gloria y honra de tu nombre, dándote gloria y honra a ti y solo a ti. Rompe toda cadena del diablo, líbranos de nosotros mismos, líbranos de epidemias, líbranos de pandemia. Nosotros vamos a cuidar y vamos a guardar las reglas generales, Señor, pero vamos a predicar el evangelio en el templo y por las casas, como dice la Escritura. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo espíritu de control, de dominio que quiere venir a callar la voz de la iglesia. En el nombre de Jesús es hecho como hemos creído. Amén. Con el permiso suyo, déjeme tomar un poquito de esto. Aleluya. Muy bien, vamos a compartir en este día de hoy acerca de un tema que como congregación estamos compartiendo en las últimas clases. Y yo quiero usarlo, compartir algo acerca de Gálatas. Vamos a considerar el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es un libro muy interesante. Y este libro, sin lugar a dudas, fue escrito por Pablo, el apóstol Pablo, posiblemente asistido por alguien que le ayudó a escribir la carta, por lo menos hasta el capítulo 6, versículo 11, donde comienza a escribir de su propia mano, según él mismo dice. El año en que fue escrito el libro de Gálatas oscila entre el año 49 y el año 58, según quien lo interprete. Si fue dirigido a las iglesias de Galacia del Norte y Asia Central Menor, en lo que es hoy Turquía, el año de 57 a 58 después de Cristo es el más factible. Esta iglesia fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Eso nos lo narra en el libro de Hechos, capítulo 16, cuando él va a visitarla de nuevo en su tercer viaje en el capítulo 18. La tesis de que fue escrita a Galacia del Sur entiende que fue escrita entonces en el año 49 después de Cristo, ¿verdad? Y fue escrita a la provincia romana de Galacia, donde en el centro y el sur Pablo había establecido 4 iglesias. Durante su primer viaje misionero en Hechos capítulo 13, versículo 13 y 14. Si esto fuera así como se piensa, esta sería la primera carta escrita por Pablo. El libro de Gálatas es una carta apologética de Jesús como el centro del cristianismo, iniciándose con él, y trata de convencer a los creyentes de permanecer fieles al verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia y sin necesidad de la ley. Mire cómo dice en los primeros versículos: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos, aleluya, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz os sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, el meollo de esta carta está en que algunos judíos cristianos en Jerusalén no entendían a plenitud el verdadero significado de la salvación por gracia. La gracia sola, sin necesidad de las obras de la ley. Ellos creían que el creer en Jesús era solo el principio y que cada creyente debía vivir como un judío para poder ser salvo. Según Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2, se nos informa que algunos de esos judíos llegaron hasta Antioquía y causaron conmoción en las iglesias. Y llegaron a Galacias, a las iglesias que Pablo había fundado con Bernabé. En los primeros dos versículos, los judíos cristianos, a los cuales Pablo se refiere como judaizantes, le dijeron a los hermanos de Galacia que Pablo no había sido fiel a las instrucciones y que había fallado en darle todos los requerimientos para ser salvos. Es por eso que Pablo en esta carta no apela, como la mayoría de sus adversarios de la época, a la autoridad de un rabino, sino a que su llamado genuino, su fuente, procedía de Dios mismo y no de los hombres. Y su llamado apostólico se lo debía al Mesías, al mismo Jesucristo que fue resucitado, y a Dios quien lo levantó de entre los muertos. Como diciendo, la resurrección de Jesucristo es la garantía de la salvación, solo por gracia y no por las obras de la ley. Ahora, la salutación aquí, como en Romanos, tiene una parte griega, gracia, y una parte hebrea, paz. Gracia es el favor inmerecido y no ganado de Dios, el cual es posible mediante la obra redentora de Cristo en la cruz. Paz para con Dios es el bendito resultado de haber recibido la gracia inmerecida de Dios. Es por tanto la paz, el bienestar espiritual. Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 2, Pablo le refiere de parte de quien escribe, de Dios el Padre, porque las buenas noticias son o vienen de Dios, y el Evangelio lo convierten en nuestro Padre, y también del Señor Jesucristo. Jesús significa Salvador, como el ángel le dijo a José en Mateo capítulo 1, verso 25. Los capítulos 4 y 5 inmediatamente entran en materia diciendo que la razón de que seamos salvos de nuestros pecados y libres de su tiranía y del presente siglo malo es Jesús, quien se dio a sí mismo, pero no por su propia voluntad, sino que lo hizo, y siempre ha sido el plan y la voluntad de Dios el Padre, esa, que Él se dio voluntariamente, y eso es el plan de Dios. Por tanto, la gloria por nuestra salvación es y será siempre de Dios, y no de obras que nosotros hagamos. Los judíos veían en la época en que vivían como siglo malo, o la era del maligno, en contraste con una era que vendría en el futuro, que sería de paz y de prosperidad para los que fueran verdaderos miembros del pueblo del pacto. Y para eso tenían que circuncidarse y guardar todas las fiestas. En esta porción, Pablo añade una doxología que no se encuentra al final de las oraciones y salutaciones de otras cartas. La gloria de Dios habla de brillantez o radiancia de su presencia. Todo lo que Dios es la gloria de Dios. Dios es digno de alabanza en la actualidad y en la eternidad, como lo dicen los salmos. Pablo termina su doxología con amén. Esta palabra es el sustantivo hebreo para decir que algo es verdad. Aquí enfatiza la verdad eterna. Cuando se dice el amén, se está diciendo eso es así. Vuelvo y lo repito. Amén es una verdad. Se está enfatizando una verdad que se ha dicho. Y amén enfatiza la verdad eterna y está diciendo eso es así. Ahora, los versículos 6 al 10. Vamos a leer los versículos 6 al 10 de este capítulo 1. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En los capítulos 6 y el versículo 6 y 7 de este capítulo 1, podemos encontrar una referencia en Hechos capítulo 14, versos 21 y 23, en donde registra que Pablo y Bernabé se detuvieron en cada una de las iglesias del sur de Galacia para fortalecerlas, animarlas y organizarlas antes de regresar a Antioquía. Y Pablo muestra su asombro de que en tan poco tiempo, desde que oyó que estaban siendo influenciados por los judaizantes, que ya se habían apartado. Esa palabra, apartar, en el original significa remover, transportar, un cambio de bando o de fidelidad. Entonces, cuando Pablo dice que tan pronto os hayáis apartado, o sea, le está diciendo, ustedes cambiaron su fidelidad. Ustedes cambiaron en tan poco tiempo de bando. ¿De qué cambió? Del que os llamó por la gracia. Y Pablo hace énfasis en que nuestro llamado no es por buenas obras que hayamos hecho, sino que es un favor inmerecido y no ganado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay algunas sectas del cristianismo, algunas partes del cristianismo, que promueven las buenas obras para ser salvos. Que si tú haces bien, Dios te va a bendecir. Que si tú haces tal cosa, Dios te va a dar. Que si tú haces tal cosa. Y eso no depende de eso. Eso no depende de eso. Todo lo que es de Dios es por gracia. Es de gratis. Dios lo dio. Dios lo hizo. Dios lo pagó. Si tú hubieras podido hacer algo, o alguien hubiera podido hacer algo, lo hubiera hecho sin Dios. ¿Por qué? ¿Por qué aceptar la imposición de lo que nos está diciendo un Dios que nosotros no servimos? Para que entonces, es que por gracia. Y eso no lo entiende el impío. Eso no lo entiende el que no es cristiano. Por eso es un error y es insensatez el ponerse a discutir delante de impíos y en público. En público, comenzarse a jalarse los pelitos y a sacarse los trapitos sucios al sol. Porque los impíos no entienden, porque no entienden la palabra. Y yo creo que muchos de los que se ponen a discutir tampoco entienden la palabra. Porque en vez de hacer bien, lo que están haciendo es mal. En vez de tratar de desenmascarar a los falsos, lo que estamos haciendo es, ¿tú sabes qué? Trayendo contienda, división. Y la gente lo que va a decir, mira cómo se están matando unos con otros. Lo que quiero decirle, la salvación es por gracia. Tú no tienes que hacer nada. ¿Tú no has visto religiones que tienen que ir de rodillas hasta ciertos lugares y llevando y haciendo cosas, penitencia? Tú no tienes que hacer nada de esa cosa. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Y Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Sabes para qué? Para que si tú le aceptas como Salvador, Él ya pagó el precio de todo tu pecado. Y lo que pasa es que la gente quiere hacer algo. La gente quiere hacer, si tú quieres hacer algo, hazlo después de ser salvo. Después que tú eres salvo, entonces tú haces lo que tú quieras hacer. Como dice el Romanos capítulo 4, versos 4 y 5, que el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, la época que precedió a la caída de Jerusalén fue notoriamente corrompida. Hablando de los judíos en ese momento, Josefo dijo que superaban en inmoralidad a Sodoma. Los falsos maestros que siguieron los pasos de Pablo sugerían que él tenía un solo lado del evangelio
y que había, por tanto, abundante espacio que llenar en su interpretación del Evangelio. Y entonces ese espacio había que llenarlo con las prácticas judías de la ley. Eso es lo que ellos creían, que había que circuncidarse, que había que guardar el sábado, que había que hacer tantas cosas que lo hacían los judíos. Entonces, eso estaba bien para los judíos. La ley es buena, pero déjeme decirle, Jesucristo vino a cumplir la ley. ¿Para qué? Para hacernos salvos. En Hechos capítulo 15, verso 10, el apóstol Pedro, oiga lo que dice, Pablo rechazó esto con gran indignación, y Pedro en Hechos capítulo 15, verso 10, y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ustedes se dan cuenta? Pablo le está diciendo a los judíos que le querían poner carga a los gentiles. Oiga, ustedes no pudieron llevar el yugo de la ley. Nadie pudo cumplir la ley. El único que cumplió la ley fue Cristo. Entonces, si ustedes quieren poner esa carga a los gentiles, ustedes no podían ir, ustedes son hipócritas, porque nadie puede guardar la ley. Ustedes dicen porque el que guarda la ley, el que guarda una cosa de la ley, tiene que guardarlo todo, toda la ley, porque entonces es un transgresor de la ley. Si tú quieres vivir por la ley, tienes que guardar toda la ley. No vas a guardar solamente uno. Que si vas a guardar qué sé yo cuánto, que no, eso así no funciona. La historia revela que antes del año 70, los rabinos habían ya añadido 341 regulaciones para la vida diaria. Oiga eso, 341 regulaciones. En este versículo nos dice que los que han cambiado de bando están siguiendo un evangelio diferente. Y esa palabra diferente es la palabra heteros, que esa palabra traduce también otro en otro lugar, ¿verdad? Otro. Diferente es alterado, extraño. Tiene un evangelio que no es el verdadero, es otro evangelio. Esta palabra se diferencia de la palabra alos. La palabra heteros se diferencia de la palabra alos que se usa en Juan 14, 16, donde Jesús dice que enviaría otro consolador. Que esta palabra no traduce como diferente, alos no traduce diferente, sino otro de la misma clase. Es lo que dice el versículo 7. No que haya otros alos, sino que hay algunos que os perturban. Y la palabra perturbar es la palabra tarazó, que significa agitar, conmocionar, como se revuelve el agua. Ahora, el apóstol habla de pervertir el evangelio. Pervertir el evangelio. Esa palabra pervertir es la palabra corromper, es torcer. Algunos pervierten el evangelio, lo corrompen, lo tuercen, el evangelio de Cristo. Y cuando tú distorsionas, Cristo deja de ser eficiente. Eso lo vamos a ver después en el libro de Gálatas. Deja de ser eficiente Jesucristo. Es como una medicina que tú te la vas a tomar y de pronto ves que ya tiene varios años de expiración, que ya pasó. Y es algo mal puesto, porque algunas medicinas todavía, a pesar de eso, aunque baja su efectividad, algunas todavía se pueden utilizar. Pero déjeme decirle, el falso evangelio, el otro evangelio, el evangelio que los judaizantes querían establecer, se describe como que en realidad no era ningún evangelio. No era buena noticia para nada. Porque aparte, oiga, la ley era mala noticia, porque la ley lo que señalaba era el pecado, la ley no salvaba. La ley señalaba el pecado, lo que el hombre era malo y que tenía que pagar la deuda. Entonces, la buena noticia del evangelio es que tú no tienes que pagar nada, que ya Cristo lo pagó. Esa es la buena noticia. Entonces, a la buena noticia le están cargando la mala noticia. ¿Me doy a entender? Entonces, no se deje llevar por aquellos que tratan de implantar un evangelio de nueva cuña, donde hay que huir de que a las raíces. Óigame bien, yo creo en las raíces en el idioma, en los idiomas originales, yo lo creo. Pero tú no tienes que ir a volver otra vez a las raíces de que nosotros salimos de los judíos y que de allí tenemos que volver. ¿Y quién dijo eso? Eso no es así.
Eso está mal, eso es mala teología. Y lo que está haciendo es corrompiendo, apartando, torciendo el evangelio de Cristo. Y entonces hace a Cristo ineficiente. No hay otro evangelio. El evangelio verdadero, le decía Pablo en los versículos 8 y 9, es el que ustedes han oído de mis labios. Y les advierte de las consecuencias fatales de escuchar ese falso evangelio, porque solo trae maldición y condenación. Ustedes no han visto cristianos que quieren ponerse una de equipar y por eso un talí. Y yo no estoy condenándolo, por favor, no me crean que yo lo estoy condenando. Yo lo que estoy diciéndole, porque yo pasé por esa etapa también, hace muchos años atrás. Cuando yo comencé en esa etapa que estaba de moda, el movimiento mesiánico y cosas de eso, yo me encontraba fascinante por eso. Hasta que cuando fui un día a Israel, le pregunté a un guía que era argentino de origen, o sea, nació en Argentina, pero era de origen judío y vivía pues, ya por mucho tiempo en Israel. Un hombre con mucha sabiduría. Y le pregunté acerca de esas cosas. Entonces, él me estaba diciendo el significado de cada una de esas cosas. Y me decía que el talik, la kipá, fue una práctica babilónica. Lo adquirieron los judíos en Babilonia. No fue que Dios se la impuso, no fue que Dios le dijo, no decía la palabra. Entonces yo comencé a estudiar, ven acá, yo no tengo que hacer esto. Y el Señor lo que me dijo a mí, me habló a mí, fue búscame a mí en las Escrituras. Y desde entonces yo lo que hago es predicar a mi Cristo, a Cristo, a Cristo. Aleluya. Si tú te pones a añadirle al evangelio cosas, ay, la Biblia dice, ay del que le añada. Porque déjeme decirle algo, el evangelio bendito no necesita texto añadidura. Nosotros tratamos de interpretarlo no para añadirle nada, sino simplemente para que sea mejor comprensible. Más comprensible, porque hay gente que no entiende algunas cosas, el lenguaje que se habla, el lenguaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hay que entendérselo. El Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que saber eso. F.B. Meyer dice que cada uno de nosotros debe hacerse la pregunta de ¿cuál ha sido el efecto del Evangelio en mi vida? ¿Vivo yo de acuerdo a la voluntad de Dios, el Padre, y de acuerdo a las tradiciones y costumbres, o de acuerdo a las tradiciones y costumbres humanas? Tergiversar el verdadero evangelio y cambiarlo con uno falso, porque mezclarlo es hacer uno falso. Eso merece condenación y maldición. La palabra maldición usted no la va a encontrar allí fácilmente, pero la palabra anatema es maldición. Maldición. No importa que sea un ángel o un hombre o mujer ungidos que lo digan o que tuvieron una revelación. Muchas de las falsas religiones o sectas que existen en el día de hoy vienen de falsas revelaciones. Comenzaron a ver un tipo que comenzó a soñarse y comenzó a tener revelación y comenzó a decir cosas. Joseph Smith fundó el mormonismo y dijo que el ángel Moroni lo visitó y le dio el verdadero evangelio, que incluía aceptarlo a él como el profeta de Dios de los tiempos finales. Una serie de compromisos y esfuerzos personales y creer en la palabra inspirada de los mormones y guardar los mandamientos de la palabra de sabiduría, entre lo que incluye no tomar cafeína, alcohol ni tabaco, doctrinas y convenios, según sección 89. El islamismo, que tantos días se habla de eso hoy, en el día de hoy, está basado en una supuesta revelación y aparición del ángel Gabriel a Mahoma, el cual le entregó el Corán. El Corán, si ustedes se dan cuenta, hay muchas imitaciones y transcripciones de la Biblia que se han metido allí. Lo mismo ocurrió con los adventistas y con los testigos de Jehová, que están basados en supuestas apariciones y revelaciones, pero Pablo llamó a esta clase de revelaciones contrarias al Evangelio. Contrarias al Evangelio. Y maldijo a aquellos que anuncian el otro evangelio, llamándolo falso. El versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Mire, óigame esto. Es bueno que entendamos esta partecita. ¿Busco yo el favor de los hombres? ¿O busco el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo establece que su llamado es a ser fiel al evangelio que recibió no de hombres, no de rabinos, sino del Señor mismo. Los judaizantes lo acusaban de querer congraciarse con los gálatas, presentándoles un evangelio incompleto, un evangelio liviano, sin reglas, y no enseñándoles la verdad de que debían hacerse judíos para ser salvos, junto con aceptar a Jesús. Ustedes dirán, ¿y por qué usted está haciendo tanto énfasis en esto? Porque es que estamos viviendo en una época peligrosa, un tiempo peligroso, donde personas con buenas intenciones, yo puedo decir con buenas intenciones, engañan a los demás, lo apartan del verdadero evangelio, comienzan a añadirle y bajo pretendidas revelaciones agarran sus propias interpretaciones y entonces comienzan a enseñársela a la gente y comienzan a decirle que en tu iglesia no te están enseñando la verdad, que en la iglesia tuya no te están diciendo. Mire, cualquier persona que te trate de sacar de tu iglesia es falso, no es de Dios. Le voy a explicar eso, le voy a explicar esto. Y oiga lo que le estoy diciendo. Yo creo en la libertad. Yo creo que cualquier persona se puede ir de tu iglesia porque se mudó, porque o tuvo un problema pero usted se va con la bendición y yo cuando hay problema. Pero hay gente que se dedican a enseñar unas supuestas revelaciones superiores, revelaciones altísimas, que ni ellos mismos las entienden. ¿Para qué? Para ganar adeptos, para decirles que ellos le están enseñando y tratan y comienzan a mezclar cosas esotéricas, cosas que están en las redes sociales y comienzan a hablar. Déjeme poner un ejemplo para que me entiendan un poquito. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de portales? Eso es un portal. Hermano, eso no es del evangelio. Eso no es de la palabra de Dios. Eso viene del esoterismo, del hinduismo. Eso viene de meditación trascendental. Eso viene de todas esas cosas de Medio Oriente que nos han invadido y que están. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de palabras tan comunes que están metidas entre nosotros? Que usted dice, wow, el karma. ¿Cuántos de ustedes hablan del karma? ¡Oh! Pero eso no es bíblico. Eso no es del evangelio. Pero hay cristianos que hablan del karma. Y miren, hay que tener mucho cuidado. Pero cuando viene a ver, estamos hablando de códigos. Oiga, códigos. ¿Dónde está eso de código? ¿Cuándo dijo que Dios tiene códigos? ¿De qué estamos hablando? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé revelación en estos tiempos y que nos libre a nosotros de la mala influencia, de los hombres malos, de las mujeres perversas, que están enseñando, en vez de enseñar, como dice la Biblia, a las mujeres a ser santas y a servir a sus maridos y a ser mujeres de Dios que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. ¿Saben lo que están haciendo? Diciéndole, porque nosotros las mujeres, y qué sé yo cuánto, y la gente, ¡ah! Eso es antibíblico, antibíblico. Yo creo que la libertad de la mujer y que la mujer es igual que el hombre. Y yo creo que puedo considerar hasta que la mujer es superior que el hombre, porque la mujer puede hacer más cosas que el hombre. Pero déjeme decirle, otra cosa es el orden de Dios, lo que Dios ha establecido. Y lo que Dios ha establecido, que el hombre es la cabeza del hogar, que el hombre es el sacerdote del hogar. Entonces déjeme explicarle cómo funciona esto. Sencillamente esto es así. Eso no significa que la mujer no puede disentir de su marido. Yo no estoy diciendo eso, pero lo hace con respeto. No diciéndole boca guá, no diciéndole mira baboso, no diciéndole mira disparatoso, mira que yo cuánto, ¿qué es lo que tú te crees? Eso atrae los demonios.
Es más, déjame explicarle un poquito más. La Biblia habla, en Corintios, dice que la mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Claro que mucha gente lo han tomado para ponerse un velo y qué sé yo cuánto, pero le dice la Biblia que en lugar de velo le es dado el cabello a la mujer. Entonces, ¿por qué dice la Escritura tiene que tener señal de autoridad? Dice, por causa de los ángeles. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes han ido a retiros espirituales en donde se pasan varios días orando, intercediendo y clamando. Y hay un momento en que se hace una administración de liberación y se reprende al diablo. Miren, la mayoría de los que caen son mujeres. ¿Y usted sabe por qué? Porque el espíritu de rebelión está en el corazón de la mujer. El problema del hombre es con amar, como Cristo amó a la iglesia. Por eso Dios le dice al hombre, ama a tu mujer. Porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Ya no son dos, ahora son uno. Y tú tienes que amarla. Pero a la mujer lo que le dice, sujétate a tu marido. Eso no quiere oírlo, porque eso no es popular, porque eso no es políticamente correcto, porque eso no da muchos likes, porque eso no hace que la gente reproduzca. No, yo te voy a decir la verdad, lo que dice Dios. Lo que dice Dios es que la mujer tiene que sujetarse a su marido y que el hombre tiene que amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Amarla hasta el sacrificio y purificarla y hablarle lindo, hablarle bonito a la mujer. Una mujer que su marido la trate bien, la trate con dulzura, la trate con amabilidad, la trate diciéndole cosas, mira, se sujeta sin que se lo manden. Pero hay hombres que no tratan bien a las mujeres. No tratan bien a las mujeres. Y hay que tratarlas bien. Hay que respetarla, hay que amarla, hay que cuidarla, hay que proveerle, hay que darle todo lo que ella necesita, el cariño, la atención. Entonces, Dios nos está mandando a nosotros a tener el verdadero evangelio, no un evangelio con cosas añadidas que lo convierte en un evangelio corrompido, en un evangelio que es otro, un evangelio que es diferente. No. Existe un solo evangelio. Es el evangelio de las obras, el evangelio de hacer cosas para ser salvo y para ser santo. No. Óigame, quiero aclarar esto. Yo no estoy diciendo que si usted es o no es, o hace o no hace, que usted se va a perder. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy diciendo eso. Eso no fue lo que dije, porque la salvación viene por Jesucristo. Jesucristo es el que salva. Pero si la mujer no se sujeta a su marido, la Biblia dice que por causa de los demonios, por causa de los ángeles, esos ángeles que están ahí, no son los ángeles santos de Dios, no. Los ángeles de los demonios son los espíritus que están viendo, buscando todo espíritu de rebelión que hay por allí para ellos aprovecharse, encontrar una apertura y penetrar. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos de apostasía. Tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Oiga la palabra de Dios pura, la palabra sin mancha, la palabra que te purifica, la palabra que te levanta. Mucha gente no lleva fruto en el día de hoy, porque desde que van a limpiarlo, así con una palabra fuerte como esta que estamos diciendo en el día de hoy, salen corriendo, apagan, cambian. ¿Sí? No le interesa escuchar nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es simplemente que lo estén levantando, que le estén animando, que le estén diciendo que tú eres lo más grande. Y después que te viene el problema, ¿dónde vas a parar? Todos nosotros nos va a venir el día malo. A todos nosotros, cuando menos lo esperamos. Pero déjeme decirle, el día malo no va a determinar cómo yo voy a actuar. El día malo lo que va a hacer es revelar lo que hay en mi corazón. Por eso, simplemente no debe determinar las cosas que nos suceden a nosotros, lo que nosotros que actuemos como el mundo, sino que lo que va a determinar es revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué tienes tú? El que Pablo fuera tan radical en la predicación de la gracia no le ganó muchos amigos entre los eruditos existentes en su época, como tampoco los tuvo Jesús.
Jesús, si usted se da cuenta, Jesús era tan radical. Jesucristo pareciera que era uno cuando le hablaba a los escribas y a los fariseos, y era otro cuando le hablaba a los ¿cómo se llama? A los que estaban perdidos. Hasta Juan se confundió. Juan, el Bautista, le mandó a preguntar, dígale a él que si era él o esperaremos a otro, después que él mismo había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que yo le decía que viene uno detrás de mí, que este es. Porque eso lo hizo dirigido por el Espíritu Santo. Y déjeme decirle, ¿usted sabe cuándo fue que hizo eso? Que se puso en duda cuando estaba preso. Pero no era la razón de que estaba preso, sino que oyó Juan que Jesucristo estaba haciendo, lo que Jesucristo estaba haciendo. Y entre las cosas que si usted lee la historia, se da cuenta de que Jesucristo había hecho, era sanarle la criada a aquella cananea y contestarle la oración a un centurión, la petición a un centurión. Eso es lo que había hecho Cristo en ese tiempo. Y por eso se confundió Juan el Bautista. ¿Es él o esperamos a otro? Entonces, nosotros tenemos que entender que el evangelio que Jesucristo vino a predicar es un evangelio que es de buena noticia. Es un evangelio en donde tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo como Salvador personal y vivir por la palabra de Dios, por el manual, por la guía que el Señor te ha dado. El Señor nos dejó su palabra para que nosotros viviéramos por ellas. Viviéramos por ellas. Él nos enseña el manual. Este es el manual de Dios. Aleluya. Entonces, cuando hay predicaciones como esta, predicaciones que no son fáciles, predicaciones que son rajatabla, son rajatabla, pero eso trae persecución y trae sufrimiento. Por eso fue tan radical Pablo cuando dijo en el capítulo 5, después lo vamos a repasar, de Cristo os desligasteis. Y esa palabra desligasteis, catargeó, palabra catargeó. O sea, de Cristo os desligasteis. Si ustedes se están llevando de las obras, de hacer las obras y cosas así, de Cristo os desligaste. ¿Y tú sabes lo que significa la palabra catargeó? Significa perdió su efecto. O sea, si ustedes viven de acuerdo a la ley y por otro evangelio, que es un evangelio mezclado, Cristo pierde su efecto. De nada sirve. El original dice, fuiste cortado de Cristo. Fuiste cortado de Cristo. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Usted no ha oído muchísima gente que nosotros decimos que cayó de la gracia, sí, cayó de la gracia. Los que caen de la gracia más frecuentemente son los que se viven añadiéndole a la gracia obras. Obras que tú tienes que hacer, El evangelio falso de sus adversarios los ayudó a los Gálatas a evitar la persecución y el sufrimiento. ¿Verdad que hay gente que son unos vivos? Que para evitar el sufrimiento, para evitar la persecución, ¿sabes lo que hacen? Se adhieren al movimiento de la época, a lo que está ocurriendo. Si alguien te dice a ti que tú tienes que hacer algo para ser salvo, pon tus pies en polvorosa. Si te están diciendo que tú tienes que usar tal cosa, hacer tal cosa para ser salvo, pon tus pies en polvorosa. Si te están diciendo a ti que tú tienes que yo no sé, esto neocristianos, lo llamo yo, neojudaísmo. Usted sabe que quieren hacer de todo, pero ninguno se quiere circuncidar. ¿Por qué no ve que no hay fiesta de circuncisión entre ellos? Porque no es fácil. Nada más quieren guardar tal cosa, guardar que te ponga tal cosa, que te haga tal qué, y llamar a Dios por todos los adjetivos habidos y por haber, cuando el único nombre por el cual
Jesucristo dio a conocer a Dios fue Padre. 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 Somos tan especiales que hasta hacemos de la palabra Padre una doctrina. Yo oigo gente que dice, Abba, Abba, Abba. ¿Qué Abba? Tú eres judío. Tú puedes explicarlo en una predicación, pero tú sabes que tienes que, Abba, Padre. ¿Qué es lo que es eso? Dile Padre nada más, papá, Padre Dios, como tú quieras, pero de eso de Abba. Tú eres judío. O Shalom. ¿Shalom qué? Dile paz, que existe una palabra en español para eso. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos hispanos, gracias a Dios, porque somos hispanos, ¿verdad? Que hablan español. Pero gracias a Dios, que Dios nos pone al apóstol Pablo en el libro de Gálatas, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el versículo 10 de Gálatas. Ya la próxima oportunidad seguimos en el versículo 11. Pero déjeme decirle algo. Dios está pendiente de todas estas cosas y Dios aborrece las mezclas. Si ustedes se dan cuenta en los libros de la ley, el Señor le mandaba inclusive que no mezclaran los hilos con que usaban la ropa. Que no mezclaran una cosa con otra cosa. Inclusive Dios le dice, no mezclen lo nuevo con lo viejo. Ah, usted no lo ha leído. Déjame explicárselo. Déjame tomar un minuto más para explicárselo. Cuando Jesucristo dice que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ¿qué usted cree que se estaba refiriendo? ¿Se estaba refiriendo al vino de verdad? ¿De qué era que estaba hablando el Señor? El Señor estaba hablando del vino nuevo, hablando del Evangelio, en odres viejos, hablando de la ley. Tú no puedes meter una cosa en la otra. Porque si tú metes el vino nuevo en odres viejos, se va a romper los odres y el vino se va a derramar. El Señor no solamente estaba preocupado por el vino, sino por los odres también. O sea que no te ponga a mezclar lo nuevo con lo viejo. Ah, pero pastor, pero que hay cosas que nosotros hacemos que son del viejo. Sí, pero que están en el nuevo. Hay cosas que hacemos en el nuevo que están en el viejo y hay cosas que son eternas. Y esas hay que estudiarlas. Las cosas, los principios y las leyes eternas de la palabra de Dios. Por eso vamos a servirle a Dios con integridad. Vamos a servirle a Dios con verdad. Vamos a servirle a Dios estudiando la palabra. Por eso ¿sabe cuál es una de las razones por las cuales tanta gente perdida por ahí, más perdido que Luis Limber? Porque hay mucha gente que han salido de las iglesias en rebelión. Han salido enemistados con sus pastores, con sus líderes espirituales y se forman su propia religión, se forman su propia iglesia y comienzan a enseñar lo que les da la gana. Y esas cosas es lo que están aprendiendo mucha gente. Dios te llamó a ti para que seas libre por el poder del Evangelio, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús. Por eso, Dios te bendiga, mi hijo, Dios te guarde, mi hija. Yo espero que Dios te siga ayudando y te voy a invitar a que si tú no tienes una congregación donde asistir, que estés con nosotros. Nosotros te podemos ayudar, no importa que estés en la Patagonia. Te podemos ayudar ahora con todos estos medios de comunicaciones modernos. Te podemos ayudar. Comunícate con nosotros. Te voy a dar un número de teléfono. Mientras buscas un lapicero, te lo voy a dar. Nuestra congregación está en el 34 de Longmore Street en Newark, New Jersey. Mientras estamos en cuestión ¿cómo se llama? De pandemia y de cuarentena. Ya iba a decir parentemia. Estamos en cuestión de pandemia y de cuarentena. Estamos reuniéndonos frente al Edison Park, frente al Prudential Building. En el mismo centro de la ciudad hay un estacionamiento grandísimo allí que caben cientos y cientos de carros, donde usted puede venir y los domingos a las 10 de la mañana compartir con nosotros en un culto bilingüe. Venga y adoremos juntos. Y para mayor información de nuestra congregación que queremos servirle, nos puede llamar al teléfono 973-274-0992. Repito, 973-274-0992. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este ha sido su hermano y su amigo Daniel Vargas Mena, quien se despide hasta la próxima oportunidad, y así el Señor lo permite. Amén.